Hoteles, hoteles y más hoteles. Sinceramente, un tema que siempre da de qué hablar aquí en Cuba. Hoy haremos un homenaje a aquellos de los cuales solo queda el nombre y al día de hoy cumplen otra función. Acompáñenme entonces en este pequeño viaje en el tiempo. Comenzamos primero que nada con lo que se puede decir que en algún momento fue el Hotel Isla de Cuba. Decirles que ya como pueden ver, voy a acercarme ahora para mostrarles más. Lo que quedan son las ruinas e incluso en la actualidad ese lugar como tal, la parte de abajo funciona para que la gente hagan sus necesidades, o bueno, la gente lo utiliza para eso, sobre todo a los hombres, la parte masculina para orinar. Fueron los hermanos López, dueños del nuevo Hotel Isla de Cuba, situado en la calzada de Monte número 45, frente al Parque de Colón, en el lugar más céntrico de la ciudad y muy próximo a los teatros, cines, paseos y a los comercios más importantes de la capital. Estaba abierto este grandioso hotel desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y aun cuando a esas horas se cerraba la puerta principal, quedaban siempre algunos dependientes de servicio toda la noche por si ocurría alguna novedad a los pasajeros o alguien que llegara de imprevisto en búsqueda de habitaciones. Contaba este hotel con 45 habitaciones para los pasajeros, 18 cuartos de baño con ducha y agua fría y caliente, salón de comer, cantina, restaurante y demás departamentos accesorios. Tenía 26 empleados en las diferentes secciones en que se dividía el establecimiento y se admitía huéspedes por días y por meses, con arreglo del plan europeo al plan americano según los gustos de cada cual. Este hotel era tan conocido de los habaneros como del resto de los habitantes de la república y se puede asegurar que tenía clientes hasta en los últimos rincones de la isla, los que siempre o por sus asuntos particulares o por gusto venían a la capital y se dirigían a solicitar hospedaje al nuevo Hotel Isla de Cuba, con la seguridad de que allí se encontrarían bien alojados y atendidos. En el caso de Isla de Cuba, saben, no quise como que explorar, vamos a llamarlo así, las ruinas por dentro, porque les juro que era un poco incómodo en el sentido de que entraban y salían personas que iban a orinar, entonces simplemente lo dejé ahí. Ahora, a unos pocos metros del mismo, nos encontramos con otro de esos hoteles que formaron parte de, digamos, el boom turístico en la época acá en Cuba, que justamente está al lado del Palacio Central de Computación, y lo documentamos en otro video, ¿saben? Cuando hicimos un recorrido por la calle Amistad, que se lo voy a estar enlazando en este video, y estuvimos hablando mucho acerca de este hotel, que es el caso del Hotel Perla de Cuba. En la esquina de Dragones y Amistad, en el municipio de Centro Habana, se encuentra el antiguo Hotel Perla de Cuba, hoy convertido en edificio de apartamentos. Quienes observan su aspecto ruinoso desde el Parque de la Fraternidad se sorprenden al descubrir que el inmueble se encuentra habitado, al menos parte de él. El Perla de Cuba se construyó en el año 1923 en medio del boom turístico cubano, un edificio de apenas 5 pisos y una planta baja, con habitaciones para 80 pasajeros a menos de 1 kilómetro de las puertas de O'Reilly y Obispo. Funcionó como tal hasta después de 1959, en que fue intervenido por el gobierno, que convirtió a los inquilinos en propietarios. Como todos los pequeños hoteles habaneros, el Perla de Cuba, sin llegar a los lujos, poseía mucho confort. Supongo que esta sea la entrada oficial del hotel, que como ven está clausurada e incluso tenía como número el 458, entonces esta viene siendo como la entrada principal, que miren, esto está como que apuntalado, increíble. Es para mí un reto que muchos cubanos tengan que vivir en un lugar como este. Por la calle Amistad, que es donde está el Perla de Cuba, y bueno, pasando la entrada, la famosa entrada al barrio chino. Otro hotel que tenemos acá es lo que se conocía antes como el Hotel New York. Un hotel que no voy a poder mostrarles muchos detalles, porque como se pueden dar cuenta, todas las entradas están completamente clausuradas, pero es uno de los tantos que se encuentra acá en ruinas. Pero la diferencia que tiene este de muchos otros es que no hay como que acceso, ¿saben?, a poder entrar a su interior.
El famoso Hotel New York, ubicado en Dragones entre Amistad y Águila en La Habana, pasó a ser de los mejores en su época a quedar condenado al olvido y la destrucción. Era propiedad de José Martínez y fue arrendado por José Morgado para usarlo como hotel, por lo que al edificio, originalmente de 3 pisos, se le añadió una 4ª planta muy semejante a los demás, lo que no alteró la fachada original. Este proyecto corrió a cargo de la firma cubana Tela y Cueto, arquitectos e ingenieros. Su construcción concluyó en el año 1919 y para esa fecha logró opacar a muchos hoteles en la isla. La arquitectura utilizada fue representativa de un importante proceso de tipificación que fue común en las inmediaciones de Paseo de Prado y a su comunicación con el Parque Central en relación con la tipología de los hoteles. Las habitaciones se encontraban dispuestas alrededor de 2 patios paralelos entre sí y en el centro de cada uno de los pisos había un comedor. La circulación en el interior del hotel era posible mediante el ascensor o las escaleras. Observen y se den cuenta la gran cantidad de hoteles que había a solo metros en esta primera parte, que viene siendo principalmente el centro y parte del corazón de la ciudad, bordeando una de las edificaciones más importantes y más reconocidas acá en la ciudad, que es el Capitolio. Acá tenemos también uno que otro hotel que les voy a estar hablando un poco acerca de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el Saratoga, uno de los hoteles de sobrenombre o más reconocidos de toda la ciudad por los años de los años. Obviamente, creo que no es un secreto el terrible suceso que ocurrió hace ya casi es como un año que se cumple de este suceso tan terrible que sufrió el Hotel Saratoga. El Hotel Saratoga fue una lujosa construcción de 5 estrellas de estilo neoclásico situada en el Paseo de Prado, enfrente del Parque de la Fraternidad Americana, en La Habana Vieja, frente a la Fuente de la India, construido en 1880 para almacenes y remodelado como hotel en 1933 y reinaugurado en 2005. El empresario Gregorio Palacios encargó su construcción. El edificio, originario de estilo ecléctico, era de 3 plantas. Su primer emplazamiento fue en la calle Monte y luego fue trasladado a los alrededores del Campo de Marte. Ya en 1935 las guías turísticas lo destacaban como uno de los mejores hoteles de la capital. Justamente el 6 de mayo de 2022, este hotel sufrió una supuesta explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante. Tristemente, 47 personas fallecieron y 52 resultaron heridas. En esta otra parte, que literalmente está frente al Capitolio, como pueden ver, no sé, aquellas personas que no sean cubanas y hayan visitado Cuba recientemente y que hayan visto esta zona así como que en reconstrucción, que lleva bastante tiempo así, déjenme decirles que aquí también habían 2 hoteles. Estaba el Hotel Pasaje, que era el local que ocupaba en aquel entonces la famosa sala Kid Chocolate. El Hotel Pasaje se encontraba en el Paseo de Prado entre San José y Dragones, justo frente al Capitolio Nacional. Construido en 1871, el Pasaje fue el primer edificio que se construyó en Cuba con el objetivo de dedicarlo a la hostelería, pues hasta ese momento lo habitual era adaptar los inmuebles existentes para esta función. Recibió su nombre por la amplia galería que atravesaba el edificio desde su fachada por Prado hasta la calle Zulueta. El techo de esta galería se encontraba cubierto de cristales, lo que facilitaba la iluminación de los establecimientos comerciales que se establecieron a ambos lados y que convirtieron al hotel en un lugar muy concurrido por los habaneros de la época. El recuerdo más vago que tengo de este pedacito de acá es el famoso cine Pairel, que se encontraba aquí también. Puedo decirles así, el recuerdo más vago que tengo de este pedazo de tantos años que se encuentra así, como digamos, como en reconstrucción. Ahora vamos a insertarnos en la calle San Rafael y caminarla completamente hasta la intersección con la calle Amistad. O sea que tenemos que regresar de nuevo a la calle Amistad para mostrarles otro de los hoteles que también documenté en otro video, haciendo todo el recorrido por la calle Amistad. Y les digo que este hotel está cerca del Boulevard de San Rafael porque literalmente está a una cuadra, pero el hotel se encuentra, o lo que fue el hotel, se encuentra justamente enclavado en la calle Amistad y San Miguel, que es el Hotel Astor. El antiguo Hotel Astor en la esquina de Amistad y San Miguel es un bello edificio que bien merecía ser rescatado. Construido en la década de 1920, fue, con sus 7 pisos, uno de los edificios más altos de La Habana. Cerró como hotel a finales de los años 30 y se convirtió en una casa de huéspedes de alto estándar hasta su nacionalización por el gobierno cubano. Desde entonces ha sido un edificio multifamiliar.
Caminando justamente por la calle Monserrate, que bueno, miren lo que tenemos acá, el Floridita. Un hotel que se encuentra en esta zona que de hecho literalmente cuestiones de segundos saltamos de Centro Habana para La Habana Vieja. Es el Hotel Monserrate, o lo que fue el Hotel Monserrate. Y acá lo tienen, que hace justamente esquina en esta zona. En aquella época, por entonces y hasta 1952, los ómnibus interprovinciales iniciaban y concluían su recorrido en las inmediaciones del Paseo de Prado, lo que explicaba la cantidad de hoteles de la zona, que a falta de estrellas que anunciaran su clase, se identificaban como hoteles decentes. Uno de ellos era el Hotel Monserrate, enclavado en la esquina de la calle Monserrate y Obra Pía. Sí me llama la atención es que la parte del bar del hotel como tal sigue funcionando al día de hoy. Miren, esta supongo que sea la entrada del hotel. Miren el nombre del hotel justamente aquí, lo que ya está como que medio deteriorado. Si les digo algo, me quedé con aquello de haber subido a uno de estos hoteles que en la actualidad son viviendas, entrevistar a uno que otro inquilino que se encuentre viviendo ahí. Sé que me van a faltar uno que otro hotel que en algún momento dio de qué hablar acá en ese boom turístico que existió en Cuba en aquella época, así que este es el momento indicado, que siempre les digo que ustedes son más sabios que yo, de que comenten ahí abajo todo aquel hotel que nos saltemos en este video, y así yo poder hacer una recopilación y quizás podamos hacer una segunda parte de este video. Ahora sí, después de coger un día sentado en este banco, vamos a continuar con el recorrido. En nuestra siguiente parada, déjenme decirles que estamos en Prado y Malecón, y los que vieron los videos o el contenido de la semana pasada deben recordar este hotel. Quiero hacer como, digamos, una pequeña aclaración o una pequeña anotación, que es ese gran contraste que existe entre este hotel construido recientemente, como uno de los tantos modernos y recientes que hay en la ciudad, con este que vamos a encontrar, que aquella persona que no tenga conocimiento de que esta edificación que vamos a visitar ahora en algún momento fue un hotel. De hecho, yo cuando hice un video recorriendo todo el malecón, me hice como que el interrogante de qué era esta edificación. Dicen, es un edificio más en ruinas de los tantos que hay en la ciudad, que es el Hotel Surf. Si vieron mi video en el cual yo hice como un recorrido del malecón, pasamos por esta edificación en específico y, ¿saben? Me llamó como la atención los mosaicos y las losas y tal. Y recuerdo que en ese video dije, si alguien conoce realmente qué fue esta edificación en algún momento, que comente ahí abajo. Bueno, en mi investigación resulta que este es el famoso Hotel Surf. Incluso pregunté a los inquilinos de la zona y me dijeron que sí, que estaba en lo correcto. Bueno, miren, aguas bañales. Yo pensaba que este era un edificio inhabilitado, y miren cómo ahí arriba hay personas viviendo literalmente. Incluso aquí sí me voy a atrever a meterme en las ruinas para que vean toda la devastación que hay en esta parte del hotel, y aún así hay personas viviendo acá. Algo súper triste y lamentable, la verdad. Uno de los edificios que más atrae la atención en el llamado malecón tradicional es el que antaño ocupara el Hotel Surf. El inmueble de estilo ecléctico, inaugurado en 1948, rompe con su fachada enchapada de azulejos toda la armonía de las edificaciones circundantes. El Hotel Surf fue uno de los pocos que se construyeron en La Habana entre 1940 y 1950. En esta época el turismo era un sector muy prometedor, pero al que todavía los promotores temían echarle billetes. Se trataba de un hotel pequeño de apenas 16 habitaciones en 3 niveles. El arquitecto Raúl Rodríguez Sorá fue quien realizó el proyecto y quien pretendió innovar enchapando todas sus fachadas con piezas de cerámica. En la esquina, hoy una escuela secundaria, es el local indicado donde fue emplazado el Hotel Manhattan, uno de los más lujosos y bien recomendados hoteles en la zona ocupada por la caleta de San Lázaro, junto a Vista Alegre, en las proximidades del Parque Maceo. Ahora nos estaremos moviendo al otro lado de la ciudad, específicamente el municipio de Vedado, que bueno, estamos prácticamente
prácticamente cerca del mismo, Después de un largo recorrido, retiro lo dicho que dije anteriormente, no estaba cerca todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar a lo que se puede decir que fue el espacio que en algún momento fue el Hotel Trocha. Pensé como que encontrarme con restos del hotel, pero como se pueden dar cuenta, demolieron completamente el hotel y ahora es un parque que, si estoy equivocado con la dirección, corríame en los comentarios, pero me atrevo a decir que estas dos columnas vendrían siendo lo único que queda del hotel. Vaya, si estoy erróneo con la dirección y con el dato, comenten ahí abajo que este video sí es válido para que rectifiquen cualquier dato que haya dicho erróneamente o, saben, que me haya equivocado. En 1850 llegó a Cuba el catalán Ventura Trocha, quien se dedicó al comercio hasta el año 1880, fecha a partir de la cual se dedicó a la compra de terrenos donde construía residencias que después vendía a familias adineradas. El auge y crecimiento del Vedado y la buena acogida que tuvo el salón hizo que en 1890 le construyera 2 pisos de madera en los altos con 20 habitaciones, una suite, servicios sanitarios, baños comunes, cocinas, restaurante bar y rodeó la instalación de preciosos jardines. La cubierta era de madera y tejas francesas. Las ventanas exteriores en el nivel principal tenían vitrales de medio punto y cristales de colores y se resguardaban con barandas de hierro fundido de 90 centímetros de alto. Alrededor del año 1902, Don Ventura decidió ampliar el hotel y construyó un nuevo bloque en el terreno aledaño. Aquí en Calzada y ya vamos a concluir el video con esta edificación que en algún momento se puede decir que fue el Hotel Cecil. Voy a poner aquí una imagen para que comparen. Yo estaba medio perdido, saben, incluso pregunté a las personas alrededor de esta zona y me dijeron Hotel Cecil. Parece que eso fue algo que ocurrió en mucho tiempo atrás. Y cuando les enseñé como las fotos, porque tenía como varias fotos del lugar, bueno, la única que tengo, me estaban diciendo, miren cómo lo identificaron, ese es el edificio que se está cayendo. Así que imagínense cuántos años debe tener esta edificación, que ahora es, como pueden ver, un lugar donde deben haber muchas viviendas de cubanos. Definitivamente con este video queda más que claro que Cuba viene siendo como una isla virgen o un diamante en bruto si de historia estamos hablando. Como ven, hay muchísima por la cual tenemos que cubrir y crear contenido, y yo como youtuber o como creador de contenido voy a hacer todo lo posible porque eso se haga realidad. De momento yo me estoy despidiendo sin antes recordarles que es válido que comenten ahí abajo todas sus impresiones acerca de este video, y muy importante, otro hotel en ruina u otro hotel que se encuentre ahora mismo con otra función, como es el caso de una vivienda secundaria, lo que sea que ustedes conozcan y no hayamos mencionado en este video, coméntenlo ahí abajo y de ahí pueden hacer una segunda parte. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.